¿no? En lo cual nosotros vamos a explorar todo lo que es el laboratorio en el diagnóstico microbiológico. O sea, es el diagnóstico de infecciones. Las infecciones es un mundo muy amplio, ¿no? Desde ya nosotros tenemos varios microorganismos que son ya clasificados como bacterias, parásitos, hongos. Dentro de las bacterias todavía hay subespecies de estos microorganismos. Aquí solamente vamos a tocar los 3 tipos de enfermedades producidas por bacterias y una de ellas por una micobacteria, que son los más prevalentes de nuestra epidemiología. A ver, no avanza esto. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a conocer los principios microbiológicos y los métodos diagnósticos para la interpretación de 3 infecciones más prevalentes, que es la infección del tracto urinario, la infección gastrointestinal y la tuberculosis, ambas, la pulmonar y la extrapulmonar. ¿Qué es lo que yo espero que ustedes tengan en las competencias? Es identificar el tipo de muestra adecuada, porque ahí, ya hemos dicho, empieza todo el trabajo de laboratorio. Si la muestra no es adecuada, nosotros estamos empezando mal y no va a salir bien los resultados y por lo tanto no van a poder ustedes ayudar a su paciente con la base de un examen de laboratorio. ¿No? Interpretar el resultado del cultivo y antibiograma, que es lo que está casi intrínseco a cualquier estudio microbiológico, y reconocer la importancia clínica y epidemiológica de estos resultados, ¿no? Comenzamos con la infección del tracto urinario y aquí vemos. Las infecciones del tracto urinario son una de las infecciones más comunes a nivel mundial. Se conoce poco sobre la escala global que tiene, o sea, porque es muy desigual. No es lo mismo hablar de infección del tracto urinario en un país desarrollado que en un país subdesarrollado, y las tendencias a largo plazo, porque están intrínsecas también a esto. O sea, los factores de riesgo son diferentes y inclusive el tratamiento, hay zonas donde tenemos una alta prevalencia de resistencia bacteriana y en otras no. En relación a la carga a nivel mundial, como habíamos dicho, depende de muchos factores, ¿no? El sexo y la edad también se ha visto que interviene mucho en la prevalencia de estas enfermedades en las últimas 3 décadas, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que vigilar esta carga, reforzando las medidas de prevención y el tratamiento. ¿Y por qué ponemos esto acá? ¿No? La prevención, que es o que está unido a atacar a cada una de las causas para que exista la infección, y el tratamiento, porque en todo lo que es microbiología, y ustedes ya lo deben haber visto, en cualquiera de los microorganismos microbiológicos que atacan al ser humano, está una resistencia implícita, una resistencia que ha ido aumentando esta resistencia, lo que dificulta mucho el tratamiento. Aparte, nosotros tenemos un grupo de bacterias que en los pacientes hospitalizados va a afectarlos más. Y una de las infecciones que afecta a los pacientes que están en un régimen hospitalario son las infecciones del tracto urinario. A nivel mundial se asocia que hay una tasa de mortalidad de 2.3%, que en un principio puede ser bajo, pero no lo es, y un costo anual de millones de dólares en Estados Unidos, como figura en la diapositiva. Indudablemente, las infecciones de tracto urinario van a producirse más en mujeres que en hombres, ¿no? Se tiene una aproximación de que en el año 2021 hubo 404 millones de casos de infección urinaria al año, de las cuales casi 237,000 muertes fue debido a esta enfermedad.
El hombre tiene un 14 riesgo de por vida de enfermarse y mujeres el 53. Como ustedes ven aquí en la diapositiva, largamente la infección del tracto urinario supera en atacar a las mujeres que a los varones. Sin embargo, esto también es un promedio. En los extremos de la vida, en los recién nacidos y en los mayores de 70 años, las infecciones urinarias casi alcanzan un porcentaje similar, ¿no? Es en la niñez y hasta el adulto que más frecuentemente las infecciones del tracto urinario se van a dar en mujeres, ¿no? Um, Quiere decir que el envejecimiento poblacional va a tener más infecciones de tracto urinario y no dependiendo del sexo. Y ustedes saben que nuestra sociedad está tendiendo a eso, ¿no? Ahora, siempre hay que tener en cuenta, como les dije anteriormente, la prevalencia. Es diferente la prevalencia en la comunidad y los factores de riesgo, obviamente, que cuando nosotros estamos tratando o diagnosticando una infección de tracto urinario en el ámbito hospitalario. Y el problema emergente, aparte de todo lo que hemos visto, es la resistencia antibiótica. Y tenemos que tener en cuenta que el tratamiento no evita que esta infección vuelva a darse, ¿no? Por eso es que al principio dije, la tendencia global es desconocida, es muy difícil de ver, ¿no? Porque hay mucha recurrencia. En cuanto a la definición, la infección del tracto urinario es una respuesta inflamatoria del urotelio a la presencia bacteriana y abarca toda una secuencia, ¿no? Colonización, invasión, multiplicación bacteriana, desde la uretra hasta el riñón. Y que esta colonización puede producir alteraciones morfológicas y funcionales. En cuanto a la patogenia, la llegada de estas bacterias va a tener 3 vías, muy conocidas y seguro que ustedes ya también en sus clases anteriores, en los cursos anteriores la han visto, ¿no? La vía ascendente, que es la más frecuente, ¿no? Que se origina en la flora bacteriana del perineo. El mecanismo, esta flora puede colonizar el meato uretral y puede ascender si vence las defensas del sistema inmune y puede llegar hasta el riñón, teniendo diferentes ataques o respuesta inflamatoria de acuerdo a los factores de riesgo que puede haber en ese paciente, o sea, si es niño, si es anciano, si es un adulto, si es una gestante, si es un inmunosuprimido. Por vía hematógena es cuando un paciente tiene una bacteriemia que puede llegar al riñón, ¿no? La diseminación es por vía sanguínea y hay algunos gérmenes relacionados a estos, ¿no? Es un poco común que nosotros tengamos estos casos. Y la vía directa, que es cuando está por continuidad o cuando tenemos infecciones o lesiones vecinas, operaciones usualmente, ¿no? Y también cuando hay abscesos de órganos que están cerca de la vía urinaria. En relación a la patogenia, cuando hablamos de los uropatógenos, o sea, las enterobacterias de la flora intestinal, tenemos en el siguiente cuadro, ¿no? Que nosotros vamos a tener un paciente con una infección urinaria porque puede tener factores que favorecen esta colonización, ascenso y adhesión a la mucosa, como habíamos visto, ¿no? Estos factores pueden ser intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Pueden ser fisiológicos y patológicos. Siempre vamos a tener un mecanismo de defensa del huésped, que en este caso es ingesta alta de líquidos, va a haber una capa de moco que cubre sobre todo la uretra y la vejiga, va a haber una acción fagocitaria, ¿no? E inclusive sustancias bactericidas. Y la acidificación de la orina es una de esas sustancias, o sea, una de esas condiciones, perdón. Entonces, cuando los mecanismos de defensa del huésped no son lo suficientemente hábiles para detener la multiplicación, la adhesión y la colonización del agente bacteriano, pues se produce la infección urinaria. Aparte, tenemos la naturaleza propia del germen, o sea, la virulencia, ¿no? En la cual nosotros vemos que algunos de ellos tienen una adherencia específica
de la bacteria al epitelio de la vejiga. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos receptores. Entonces, la bacteria se va a fijar a este receptor, por lo tanto, va a dificultar su eliminación y va a favorecer la colonización, ¿no?, de la mucosa, sea de la uretra o sea de la vejiga. Entonces, este es el fenómeno principal de la patogenia. Una colonización primero, el ascenso hacia las diferentes vías, la invasión, inflamación y diseminación. Entonces, tenemos una clasificación clásica de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Aquí dividimos en dos. Esto es para explicar la infección del tracto urinario. Dividimos en una vía urinaria inferior, que es la uretra, la vejiga, y una vía urinaria superior, que son los uréteres y el riñón. En la vía urinaria inferior tenemos algunas características que favorecen, como por ejemplo en los varones la presencia de la próstata. Quiere decir que cualquier infección en la próstata o cualquier enfermedad de la próstata, inflamación, infección, tumor, problemas sanguíneos, etcétera, va a condicionar que haya o va a favorecer que la colonización se convierta o favorezca la multiplicación de las bacterias y pueda producir una infección urinaria. Y en las mujeres, el útero está por encima de la vejiga y en la gestación el útero puede ejercer presión en la vejiga, haciendo que se retenga la orina en esas zonas. Esto obviamente cuando estamos en el segundo y tercer trimestre. Por eso es que hay mayor frecuencia de infección urinaria en las mujeres. Entonces, cuando hablamos de infecciones de vías urinarias bajas, nosotros más o menos estamos fundamentando que hay un compromiso de la mucosa, ¿no?, como hemos visto en la diapositiva anterior. Y estas dos son la uretritis y la cistitis. Uretritis, uretra, cistitis, vejiga. Y en la infección de vías urinarias altas, donde sí hay invasión tisular, nosotros tenemos pielonefritis, que es la infección del riñón, y abscesos perirrenales, que también pueden producirse por esta migración de las bacterias que hemos visto. Sin embargo, esta clasificación, como les vuelvo a repetir, más es anatómica para explicarnos las infecciones urinarias en algunos órganos específicos, porque usualmente el 30% de estas infecciones en las vías urinarias bajas van a comprometer al riñón, lo que hace que si se retrasa el diagnóstico pensando que una uretritis o cistitis no van a comprometer el riñón, pues se produce hipertensión arterial y esto va a llevar a la insuficiencia renal, ¿no? Sin embargo, ustedes van a ver en las guías actuales que clasifican a las infecciones urinarias, ¿no?, para el tratamiento, no para el diagnóstico. O sea, el diagnóstico se sigue basando en lo anterior. Sin embargo, para dar el tratamiento, nosotros vamos a tener dos grandes grupos. Infección urinaria no complicada, que es una infección confinada a la vejiga, tanto en hombres como mujeres que no tienen fiebre, y la infección urinaria complicada, ¿no?, que es la infección que va a otros órganos, no solo a la vejiga, tanto en hombres como en mujeres, ¿no?, que en estas se encuentran la pielonefritis, la infección urinaria febril o bacteriemias y las infecciones urinarias asociadas a catéter. Y como le digo aquí, también algunas guías consideran a las prostatitis. Entonces, esto es para que yo guíe al tratamiento. No es lo mismo tratar una infección afebril no complicada que una infección urinaria complicada. En cuanto a los síndromes, van a variar con la edad de presentación. En los recién nacidos, cualquier signo puede estar relacionado con una infección urinaria, como ustedes pueden ver, ¿no? Pueden tener los recién nacidos hipotermia o fiebre, vómito, rechazo de la vía oral, ¿no?, signos de bacteriemia y sepsis, ictericia, o si son un poquito más grandecitos no ganan ni el peso ni la talla adecuada. En los preescolares, como ustedes ven, siguen siendo síntomas generales: diarrea, fiebre, vómitos, ¿no?, y el retraso pondoestatural. En los escolares, igual,
Sin embargo, aquí, como son más grandecitos, ya pueden decir que hay dolor abdominal, puede haber poliuria, disuria, urgencia urinaria o enuresis, y también se acompaña como retraso pondoestatural. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que en los niños o en la edad pediátrica puede haber cualquier signo, cualquier síntoma no relacionado específicamente con la vía urinaria, pero sí todos tienen en común que no van a ganar lo que se haya esperado para su edad. En los adultos ya los síndromes están más generalizados a la zona, puede haber dolor en flanco derecho, izquierdo, dependiendo, fiebre, poliuria, disuria y urgencia urinaria. Pero aquí, ojo, quiero detenerme un poquito en esto. La poliuria y disuria, que son dos signos y síntomas muy molestos, ¿no? Puede acompañar a la cistitis aguda, puede acompañar a un síndrome uretral agudo, puede deberse también a una irritación mecánica, ¿no? A un traumatismo. Obviamente, puede ser el inicio de una pielonefritis aguda, puede también tener irritación química o hasta alergias, ¿no? Y también en las mujeres a la vulvovaginitis y en los hombres a la uretritis. ¿Por qué digo esto? Porque todo no es infección urinaria. Acá tenemos un grupo de agentes que no van a crecer en los medios que nosotros usamos comúnmente cuando procesamos el urocultivo. Y estos agentes son parásitos como la tricomona, ¿no? Bacterias como la Neisseria gonorrhoeae, levaduras como cándida, virus como herpes simples o bacterias también con la clamidia trachomatis, siendo Neisseria gonorrhoeae, clamidia y herpes enfermedades de transmisión sexual. Todavía no está muy claro si las tricomonas o la cándida van a considerarse así. Hasta ahora no se consideran así. Entonces, si yo veo a una paciente que tiene poliarturia y disuria y le indico un urocultivo, ¿no? Tengo que tener en cuenta que si esta paciente tiene vulvovaginitis o tiene uretritis, estos gérmenes que estamos viendo acá abajo no van a crecer en esos medios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta siempre esto. La correcta evaluación de esta clínica y preguntar al paciente sobre la epidemiología de estos agentes van a ser muy útiles para que yo diga, bueno, no hay un urocultivo y no tiene eso la paciente. No, puede tener vulvovaginitis y uretritis y tenemos que explorar sobre los gérmenes o los microorganismos que ustedes están viendo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una infección del tracto urinario? Con un examen completo de orina que nos orienta, no nos diagnostica, nos orienta, y el urocultivo sí lo confirma, ¿no? Ya ustedes han visto, no vamos a repetir el examen completo de orina que lo han visto en una clase pasada. Bien, el urocultivo es un examen de laboratorio, ¿no? Que se basa en la presencia de un número de bacterias. Por lo tanto, es un estudio cuantitativo. No es que me crezca colonias, no, tengo que contarlas. O sea, es un estudio cuantitativo. Se investiga la presencia de bacterias en orina para determinar qué, la especie y la sensibilidad a antibióticos, ¿no? Que eso es lo más importante. Por eso tengo que hacer el urocultivo, ¿no? Entonces, este urocultivo es un procedimiento que se realiza con mucha frecuencia para el diagnóstico microbiológico de la infección del tracto urinario. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no todo lo que crezca me va a significar infección. Eso lo vamos a ver dentro de poco. Hay 3 técnicas de toma de muestra. Ustedes saben que la toma de muestra es lo más importante para cualquier estudio de laboratorio. Esta toma de muestra, que tiene que hacerla en el caso de una orina espontánea, mediante la técnica de chorro medio. El médico tiene que hacer la toma de muestra si es necesario por punción suprapúbica o cateterización vesical. Para esto tenemos que ver las condiciones previas, como son la supresión de medicamentos diuréticos, ¿no? Y no debe de tener ingesta de líquidos abundantes. Ustedes ven aquí
La técnica de punción suprapúbica es una técnica invasiva que solamente la hace el profesional médico. Más usualmente esta técnica es para los neonatos, ¿no? La cateterización vesical son de dos tipos. Uno, cuando tienen sonda permanente el paciente, y otro, cuando es una sonda que se pone única y exclusivamente para tomar la muestra de orina, ¿no? Entonces, esta sonda, como ustedes ven aquí, tiene un orificio que introducimos en la uretra y por aquí sale la muestra hacia un envase estéril. También es un procedimiento médico. Y esto, que es la sonda permanente, que es una sonda Foley, acá se limpia con alcohol y también es un procedimiento que tiene que hacerlo la enfermera o el médico, porque va a punzar aquí la sonda y de ahí va a extraer la orina. O sea, para hacer un examen de orina de un paciente con un catéter permanente, no se puede abrir la sonda y dejar que fluya. Tiene que ser de esta forma, ¿no? Punción. En general, la técnica de chorro medio es la técnica más usual para el paciente de consulta externa, en el cual se le va a dar un frasco estéril, ¿no? Y se le va a indicar el aseo perineal. Eso es lo más importante, ¿no? Se debe lavar solo con agua y jabón, ni se les ocurra decir que usen cualquier eh, desinfectante, ¿no? El recipiente tiene que ser estéril y en el caso de los lactantes es la bolsita colectora. Un par de palabras sobre la bolsita colectora. Esta bolsita se adhiere a la piel y se debe cambiar cada 20 minutos. Como tiene una sustancia que ayuda a que se adhiera a la piel, hay que tener cuidado porque la piel del bebito es bien sensible. Entonces, si vamos a estarlo cambiando cada 20 minutos, a veces se irrita la piel y ya no se puede adherir la bolsa y se pierde la oportunidad de hacer el diagnóstico, ¿no? Usualmente esto lo hace la enfermera. La técnica de chorro medio, entonces se le indica a la paciente que se haga una higiene, como ya ustedes le han dicho, se dice que la primera orina se elimina en el inodoro, se retiene la orina, destapa el frasco estéril, que está acá con tapa rosca, lo destapa, orina hasta la mitad, no es necesario que le orine hasta el límite del frasco. Luego retiene, si tiene ganas de seguir orinando, tiene que volver a retener la orina, por eso que se llama chorro medio, tapa el frasco y en el lavatorio, perdón, en el servicio, en el baño, termina de orinar. No es necesario que toda la orina esté acá. ¿Qué tenemos que recordar sobre la técnica de chorro medio? ¿Por qué se hace? ¿Por qué tengo que hacer justo esta forma de recolectar la muestra? Porque en la uretra es normal, ¿no? Sobre todo en la uretra, en el tercio inferior de la uretra anterior. Y esta está colonizada por las bacterias de la flora normal de la piel de la zona prepucial y también en la región vulvovaginal. Entonces ahí tenemos flora, tenemos microorganismos. Cuando nosotros lavamos o usamos agua y jabón, disminuimos la zona, disminuimos esta flora de la zona. Y cuando usamos chorro medio, disminuimos la flora que está en la uretra anterior, que es normal que exista ahí. Entonces, al disminuir la flora, pues yo voy a tener más chance de aislar a los gérmenes que sí están verdaderamente colonizando la uretra, en caso de la uretritis, o la vejiga, en caso de la cistitis. Por eso dice acá, usualmente todas estas zonas se van a eliminar y van a disminuir la flora normal en los 10 o 15 mililitros de orina emitida espontáneamente. Esto es con personas normales. No estamos hablando de las personas que tienen, sonda. Cuando le indicamos al paciente esta prueba, no necesariamente tiene que ser la primera orina en la mañana. ¿No? Necesita retener la orina de 2 a 4 horas antes del examen. No necesita ayunas tampoco. No es necesario que no tome desayuno la pobre paciente, no tiene nada que ver.
El volumen mínimo es 3 mililitros y el volumen ideal de 20 a 25 mililitros, ¿no? ¿Cómo lo debe guardar la paciente? Si la muestra no es tomada en el mismo lugar donde se va a examinar, la paciente va a tomar la muestra en su casa. Si no la va a traer inmediatamente, ¿no? Entonces se le dice a la paciente que la guarde en, a 4 grados centígrados, que con eso va a limitar la multiplicación bacteriana y que la traiga al laboratorio en no menos de 2 horas de haber sido emitida, ¿no? Eso creo que está aquí. Ah, no. Eh, entonces, la refrigeración vale para todo. Vale para el paciente, si es que no puede traerla inmediatamente, la puede guardar hasta que la pueda traer, pero no puede pasar más de 2 horas. Y vale también para el laboratorio, ¿no? Que si no la va a procesar o no la va a mandar a otro nivel de laboratorio para que pueda ser procesada, la tiene que refrigerar. Refrigerada puede durar hasta 12 horas, pero no es lo adecuado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué procedimiento microbiológico vamos a hacer? La coloración GRAM, que para ustedes es conocido por sus clases de microbiología que han tenido. Y como habíamos dicho, nosotros cuando hacemos la coloración GRAM vamos a tener en cuenta, si voy a ver bacilos en la coloración GRAM en una orina que no se centrifuga, eso va a estar correlacionado a que va a tener más de 10 a las 5 unidades de formadora de colonias en la muestra cuando lo siembre, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo no veo bacilos o cocos en una coloración GRAM, no significa que no tenga infección, porque eso va a estar relacionado al recuento. Si yo tengo 1000, porque 10 a la 2 es 1000, hasta 10.000, estas no se van a ver en un GRAM. Por lo que un GRAM negativo a gérmenes, o sea, que no vea gérmenes, no va a descartarme la infección, ¿no? Esta orina entonces se siembra con una asa calibrada, en medios específicos, enriquecidos, se incuba de 12 a 24 horas. Si se observa crecimiento, se realiza la identificación, que para eso yo necesito 24 horas más. Y si es positivo, ¿no? Se cuenta el número de colonias. Como es una casa calibrada, de acuerdo al calibre de la asa, yo voy a hacer una multiplicación sencilla de cuántas colonias por el, el calibre del asa y va a salir cuántas colonias van a tener en esa muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bien, hay 3 criterios no olvidar mayores para que para que yo le dé un valor al cultivo cuantitativo de orina. O sea, tiene que tener clínica, más en un examen de orina, piuria. Ahí yo, el cultivo cuantitativo de la orina, me va a definir si es una infección o no de tracto urinario. A mediados del siglo pasado, en un estudio que se hizo con Cass y Finland, estos determinaron o publicaron que cuando una muestra de urocultivo se encontraba más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, tenía una alta especificidad, pero una baja sensibilidad, ¿no? Quiere decir que sí o sí era una infección urinaria, pero no necesariamente me salía ese recuento siempre. Más de la mitad no tenía ese recuento. Entonces, en la década del 80, Stam y sus colaboradores dijeron, no, no necesitamos tener 100.000 unidades formadoras de colonia. Yo tengo el diagnóstico de infección del tracto urinario que va a producir patología entre 10.000 y 100.000 unidades formadoras de colonia. Por eso es que en el estudio que hizo Kans y Finland, nosotros teníamos que la mitad se nos quedaba, la mitad la diagnosticaban y la mitad no eran diagnosticados si nos fiábamos a ese recuento de colonias. En la década del 90, Cunningham y colaboradores, que es lo que sigue hasta ahora, nos dicen, solo el 32% de las pacientes sintomáticas tenían un urocultivo mayor de 100.000, como dijeron Kans y Finland. Y 87% de bacterias de pacientes asintomáticas tenían menos de 1.000.
menos de 1000, ¿eh? No estamos hablando de 1000, menos de 1000, ¿no? Por lo tanto, en este estudio dijeron, para que yo diga que hay una infección urinaria en mujeres, yo tengo que evaluar desde que tengan más o igual a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias y en varones igual o más 10 a la 3 unidades formadoras, siempre y cuando estén con cuadro clínico, ¿no? Entonces, esta definición queda hasta ahora, ¿no? Y debemos tenerla en cuenta para cuando hagamos diagnóstico de infección de tracto urinario. Sin embargo, esto no siempre se cumple. Ejemplo, cuando yo tomo la orina por catéter, como hemos visto, no con sonda, con catéter, basta que yo tenga 100 unidades deformadoras de colonia y ya yo debo de sospechar si el paciente tiene clínica en una infección urinaria. El valor predictivo positivo para una ITU tomada en una bolsa, que es en el caso de los pacientes pediátricos, solamente en el 15% me va a diagnosticar que es una infección urinaria. Pero si esta misma toma de muestra en esta bolsita me sale negativo, yo casi descarto que ese niño tenga infección urinaria. ¿Por qué? Porque como es una bolsa que está adherida a la piel, pueden crecer gérmenes de la piel, ¿no? El pequeño pues no va a producir una orina con chorro medio. Inclusive a veces como es tan cerca la zona perianal, a veces se contamina con heces. Entonces, que me salga positivo no me ayuda mucho, ¿no? Pero que me salga negativo sí, me descarta la infección urinaria. Y en el caso de cándida, este es un problema. Ahora se está viendo un poquito más de infecciones urinarias por cándida, pero en las mujeres es muy difícil determinar eso. Entonces lo que se dice es pedir una nueva muestra, cuidando bien de ver a la paciente que haga una higiene exhaustiva, que no tenga secreción vaginal, para que yo pueda saber si es candiduria o no. Entonces, para que yo diga que hay un diagnóstico de una infección del tracto urinario por cándida, tengo que pedir por lo menos 2 muestras. Un par de palabras del antibiograma, ¿no? Eh, todos conocen, todos deben haber visto un resultado de un antibiograma, ¿no? Es una técnica que mide la actividad in vitro de diferentes antimicrobianos, ¿no? Que se ponen para determinados patógenos aislados, ¿no? Hay 2 métodos, un método estandarizados, que es el disco difusión, que se hace muy poco en los laboratorios de los grandes hospitales, ¿no? Son discos que ya tienen normas establecidas, qué disco voy a usar, cuántos voy a usar por cada placa, ¿no? Están relacionadas a las normas que nos han dicho la CLSI. Y la concentración mínima inhibitoria, que es la que más se debe utilizar en hospitales de nivel 2 y 3, porque como ustedes dicen, como ustedes ven ahí, la concentración mínima inhibitoria del antibiótico es la mejor manera de saber si es resistente o sensible. Y esto usualmente son paneles que también están normados por la CLSI, que ustedes pueden ver abajo. Imagínense ustedes acá tienen la muestra que se expone a diferentes concentraciones de antibióticos, ¿no? Usualmente esto se hace en forma automatizada. Entonces, nosotros tenemos 2 métodos, uno manual, que es el método de discodifusión que ustedes ven acá, que es no es muy sensible para pacientes que necesiten una concentración de antibiótico para dar el tratamiento, y la concentración mínima inhibitoria que nos guía mucho mejor, y que obviamente estos están utilizados en pacientes hospitalizados, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos o de trauma shock. Esto es manual, depende del operador que lo haga bien. Por ejemplo, esta es una placa que está mal hecha. Yo no puedo tener esto, ¿no? Este es un antibiograma que debería repetirse. Todas estas cosas no se pueden permitir. Entonces se tiene que volver a repetir. En cambio acá no, acá yo pongo una dilución de mi bacteria y todo el resto lo hace la máquina.
¿no? Todo es automatizado, la lectura es automatizada y la interpretación también es automatizada y solamente debemos de verificar algunos antibióticos que se deben poner o no de acuerdo a nuestras guías. ¿Qué patógenos son los más frecuentes? Bueno, en las cistitis no complicadas, E. coli está a la cabeza, igual también E. coli es aislados en las infecciones intrahospitalarias. Y en segundo lugar, el Staphylococcus saprophyticus. La E. coli es la gente, de hecho, el más identificado. Casi un 90% de las infecciones urinarias son producidas por E. coli. En los patógenos que se aíslan de las infecciones del tracto urinario intrahospitalario, tenemos ya varios, tenemos gram positivos, pero la pseudomona es nuestra gran enemiga, ¿no? Y es en el ámbito intrahospitalario una de las más comunes. Tenemos que tener en cuenta para la interpretación dos cosas. Primero, falsos positivos. O sea, cuando yo tengo una muestra de orina que va a crecer o va a tener un crecimiento bacteriano, pero no está asociado a una infección urinaria. Cuando la muestra es tomada sin usar la técnica de chorro medio. O sea, cuando ustedes le dicen a un paciente, le dan el frasco y le dicen orine ahí, ya estamos partiendo mal, ¿no? Porque el orinar va a tener flora bacteriana normal de ahí, que están las enterobacterias, y va a crecer también un E. coli. Sin embargo, no es una infección urinaria porque está tomada mal. Que la higiene también se haga mal, no solo que yo puedo usar la técnica de chorro medio, pero no hubo una higiene. También eso van a ser también un falso positivo. La contaminación, secreción vulvovaginal en el caso de las mujeres, ¿no? La contaminación, como hemos dicho, con heces en caso de los lactantes, o jabones contaminados, ¿no? O recipientes no estériles, o el caso de las orinas no conservadas refrigeradas. ¿Por qué? El paciente a veces, bueno, tiene que dejar la muestra, se le pasaron más de las 2 horas, y obviamente cuando uno le pregunta, ¿no? Llega a las 12 al laboratorio y dice, ¿cuándo orinó? A las 10, cuando la orina está desde las 7 de la mañana. Entonces, esas orinas también van a tener crecimiento y van a ser falsos positivos. Y cuando tenemos lo contrario, o sea, pacientes con signos y síntomas de infección del tracto urinario, pero no nos crece nada, nos sale cultivo negativo. Lo primero que aparece ahí es el tratamiento antibiótico previo. Y con esto debemos de recordar que en nuestro país la venta de antibióticos es incontrolable. O sea, acá los pacientes tienen tratamiento antibiótico porque les dice el vecino, porque les dijo la comadre, porque van a la farmacia y dice, ay, tengo ardor al orinar, tómese esto, tómese lo otro. O sea, el tratamiento antibiótico previo es lo que más afecta a estos falsos negativos. Entonces, la paciente puede tener incluso fiebre, puede tener el examen de completo de orina y sale el cultivo negativo, ¿no? Y ¿cómo sabemos? Pues cuando interrogamos bien a la paciente, ¿no? O cuando se han lavado con jabones antisépticos, ¿no? Uno a veces le dice a la paciente, tiene que lavarse bien con jabón y todo, y la paciente se asusta y va a comprar jabones que tienen antisépticos, y estos pueden ser arrastrados por la orina y también nos inhiben el crecimiento. Estas son condiciones clínicas, o sea, esto se sabe cuando ustedes hacen una buena historia clínica, ¿no? Una obstrucción uretral, ¿no? O pueden presentar anomalías, si son chiquitos, por ejemplo, pueden presentar anomalías o litiasis que no hacen que la orina evidentemente tenga la cantidad de microorganismos para yo responderlo como positivo. Una lesión renal no localizada y que no está comunicada con la pelvis y esta con los uréteres. Una orina con pH muy bajo o muy alto porque va a inhibir el crecimiento de las bacterias. Una baja densidad urinaria. Otro par de palabras acerca de este dato. ¿Qué pasa cuando yo tengo una baja densidad urinaria? Quiere decir que el paciente ha tomado mucho líquido. Y si ha tomado mucho líquido, va a ser una orina diluida y que no va a tener la concentración adecuada de bacterias que me van a crecer para que me den 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, que es mi punto de partida para decir si es o no es una infección urinaria.
Insuficiente retención de orina. Eso también es un dato muy importante, ¿no? Si la paciente no ha tenido retención de orina de por lo menos 3 horas, no voy a tener tampoco la cantidad de colonias para que me crezcan y yo diga que es una infección urinaria. Obviamente esto está relacionado, la ingesta de diuréticos o grandes cantidades de líquidos con poliuria con la baja densidad urinaria, ¿no? Entonces, a veces ustedes dicen, no, le dicen al paciente, tiene que hacerse un examen de orina, sobre todo en la emergencia, cuando sean internos. Y dicen, sí, pero no tengo ganas de orinar. Entonces vaya y cómprese su botella de agua y tome bastante agua para que orine. Sí, va a orinar la paciente, pero va a estar diluida. Por lo tanto, me puede dar un falso negativo. Muy bien, ya vamos a pasar a al segundo examen que hemos visto. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda, eh, algo que quieran aclarar. A ver, muy bien. Le escuchamos, Arumi. Sí, doctora, una consulta. Usted menciona que aquí en emergencia es un poco complicado realizar estas pruebas de orina porque justamente darían negativo por estar muy diluidas. Entonces, en esos casos en los que se necesita sí o sí realizar una de estas pruebas, pero se quisiera un resultado como más confiable, ¿qué opción podría haber ahí? A ver si le entendí. O sea, en un paciente que, ¿qué? Menciona usted que a veces en emergencia necesitan hacer Ah, estas pruebas de orina, pero sale muy diluido. Entonces, ¿qué otra opción podría haber para tomar la prueba en caso de ser necesario, pero sin, digamos, dar antibióticos, tener un porque resultado muy bien, tan falso, ¿no? muy bien, una buena pregunta. En la emergencia, cuando los pacientes van con síntomas, como por ejemplo disuria, polaquiuria, ¿no? Disuria es dolor y ardor para orinar. Y si es una uretritis por eso, el paciente no quiere orinar, le salen 2 gotitas y grita de dolor. Y en la poliacuria, que es que orina cada rato, ahí no va a orinar volúmenes grandes. Hemos visto que lo ideal es a partir de 5 mililitros o de 3 mililitros, pero perdón, eso es lo mínimo que me deben de dar es 3 ml. Y lo ideal es de 20 a 25 ml. Entonces, si tiene polacuria y disuria, eso va a ser muy difícil. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Tengo que darle valor al examen completo de orina. En el examen completo de orina, con 1 ml se hacen, suficiente para meter en la tira reactiva y para leer el sedimento, ¿no? No voy a poder hacer el cultivo. Si ese examen de orina es, eh, ¿cómo se llama? Patológico, ¿no? Entonces yo le doy tratamiento de acuerdo a la epidemiología local. O sea, si yo sé que en Lima el más común es E. coli, pues le doy tratamiento para E. coli. Y le explico al paciente que si en 3 días no le disminuyen al menos a la mitad de los signos y síntomas, entonces quiere decir que ese antibiótico no le está dando resultado, pero al menos ya tengo opción para que ella pueda orinar un poco más, porque le voy a dar también antiinflamatorios y otras dosis. El tratamiento no vamos a hablar mucho de acá, pero ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, ahí sí yo tengo que utilizar el examen completo de orina, ¿no? Y en emergencia eso se da. Porque a veces, como le digo, en emergencia le tomen agua y eso va a diluir la orina. Y no me va a alcanzar a que sea un recuento de colonias satisfactorio. Y menos le voy a hacer un antibiograma. Entonces, lo que se hace es dar tratamiento empírico, que se llama, y de ahí la tengo que volver a ver a la paciente. No le voy a hacer de entrada el urocultivo. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Entonces seguimos con la otra enfermedad que también es muy común en nosotros, en nuestro país, que es la infección bacteriana gastrointestinal, o sea, diarreas, ¿no? El coprocultivo es una prueba, ¿no? Que me permite aislar microbiológicamente a partir de una muestra de heces bacterias, ¿no? Bacterias patógenas intestinales en un cuadro clínico de diarrea aguda. Entonces tenemos que tener bien en cuenta que son bacterias, que son
conocidas patógenas y con un cuadro clínico de diarrea aguda. ¿Qué significa diarrea aguda? Es una diarrea que cursa menos o igual a 5 días. ¿No? El paciente le da un día, 2 días diarrea, ve que no le pasa y va a buscar asistencia médica. Acá hemos puesto a las patógenas más conocidas, las Escherichia coli con sus variantes, ¿no? Escherichia coli enterohemorrágica, enteroinvasiva, etcétera, que ustedes lo han revisado eso en microbiología, y Salmonella y Shigella. Esas son las más comunes, ¿no? Vuelvo a repetir bacterias porque ya he recibido algunas órdenes que dicen, coprocultivo para descartar parásitos. No, no, el parásito no crece en los medios de coprocultivo, y menos los virus. ¿Qué cuadro clínico debemos de esperar? Diarrea aguda, vuelvo a repetirle. Si viene la paciente diciendo que tiene diarrea de hace 3 semanas, ahí no me le van a pedir cultivo, o de hace 2 meses tampoco. Es una diarrea aguda que tiene que tener presencia de sangre o moco y puede o no estar acompañada de fiebre. También puede ser brotes epidémicos de origen alimentario. O sea, ¿qué pasa? Ya ustedes han visto, ¿no? En una recepción sirven alimentos y la mitad de los que asisten a la recepción tienen diarrea, ¿no? Ese es un brote y hay que investigar si es de origen bacteriano. Porque también puede ser de origen viral, pero lo primero que debemos descartar es que es bacteriano. Y para control sanitario de manipuladores de alimentos. ¿Qué significa esto? Que aquel que va a preparar los alimentos debe de hacerse frecuentemente examen de coprocultivo para ver si es portador sano de alguna de las bacterias que hemos visto anteriormente. Y una de las bacterias que se comporta o que va a originar portadores, ¿qué significa? Que no tienen clínica, no van a tener diarrea, pero que sí eliminan permanentemente esta bacteria. El ejemplo de esto es la salmonela, ¿no? O sea, el paciente puede estar bien, no tiene ninguna clínica y puede eliminar salmonela. Es una de las pocas bacterias que hace esto. Entonces, en el único paciente, eso es pregunta de examen, ¿cuándo yo debo de hacer coprocultivo sin presencia de diarrea? En los manipuladores de alimentos, es la única condición. Bueno, ya como he dicho anteriormente, la etiología puede ser bacteriana, viral o parasitaria, ¿no? Y en estos casos, ¿no? Identificar la causa o qué bacteria, qué es, si es viral o bacteriana, no es muy importante si es que no hay síntomas constitucionales, o sea, que el paciente esté deshidratado, moderado a severo, ¿no? Que necesite hospitalización, es un paciente con inmunosuprimido, etcétera. Ahí no es, ahí solamente nosotros debemos de ver si es qué tipo de bacteria es, porque por su condición clínica voy a tener que tratarla. Si no, no. Si algunas diarreas bacterianas y virales se autolimitan, ¿no? Sin embargo, hay condiciones en las cuales no, y sí debemos de saber por qué o qué tiene. Y en el caso del brote epidémico, ¿no? Sí es importante aislar el paciente y es más, ustedes, o sea, el clínico en este caso, el médico, debe orientarme qué es lo que sospecha, ¿no? Si es un brote epidémico, pues bueno, ahí están, de hecho, la Shigella, ¿no? Y algunas otras bacterias, dependiendo de la edad, dependiendo si es un colegio, dependiendo si es un nido. Son varias de las condiciones clínicas que ustedes deben de indicar al laboratorio para que se aísle. Sobre todo cuando se sospechan las E. coli enterohemorrágicas o enteroinvasivas. ¿Cómo se toma la muestra? Se toma mediante la técnica de hisopado rectal, ¿no? También se puede recibir heces frescas, es cierto, pero aquí es mínimo menos de 1 hora de ser emitidas, lo cual a veces es difícil, ¿no? La cantidad es de 2 a 5 gramos, o sea, uno le indica al paciente que debe de ser del tamaño de ¿qué podemos decirle? De una aceituna, de una uva, poquito, ¿no? No es necesario rellenar el frasco.
Y cuando esto no puede ser posible, pues nosotros debemos de tomar la muestra con un medio, ¿no? Con un hisopo de algodón que luego lo introducimos en un medio de transporte, ¿no? El medio de transporte es el medio Caribler, que va a tener sustancias que van a preservar a las bacterias. El enemigo más grande de una bacteria es la deshidratación. O sea, si el paciente, niño, adulto, emite las heces y estas eh, se van a dejar para más de una hora para ser traídas al laboratorio, entonces no vamos a aislar a estos gérmenes, porque son muy sensibles a eso, a los cambios de pH, a la temperatura. Entonces es mejor tomar la muestra con un hisopo de algodón y transportarlo en este medio que es el Caribler. Ese puede durar varios, ¿no? Cuando la toma de muestra es de heces frescas, el frasco debe estar limpio, no es necesario que esté estéril, debe ser de boca ancha, transparente para que yo vea las características de las heces, si hay moco, si hay sangre, y debe ser tapa rosca y debemos indicarle al paciente que debe ser un cerrado hermético, porque si las heces se derraman ya no se va a recibir, se rechazan, ¿no? La técnica de hisopado rectal es cuando es la mejor. De verdad que si a mí me dicen cuál es la mejor técnica para un coprocultivo, de hecho que la hisopado rectal es mejor porque voy a tomar la muestra, inmediatamente la voy a meter en un medio de transporte que va a preservar a la bacteria, ¿no? Pero sí debe estar la muestra tomada por un personal capacitado, ¿no? No le puedo dar el medio de transporte con su hisopo al paciente y decirle, tómese usted la muestra. No, eso no se puede hacer. El transporte y el almacenamiento, cuando son con tubos, con el medio de transporte que es el Caribrel puede estar guardado 4 semanas y con la muestra puede estar hasta 72 horas a temperatura ambiente y 7 días a 4 grados centígrados. Lo decimos esto cuando vamos a hacer un estudio de brote, porque nadie pues va a venir un paciente y le va a decir, ¿sabe qué? Regrese 7 días. No. Eso se hace específicamente en brotes o en manipuladores de alimentos, que tengo que mandarlo a hacer a otro laboratorio. Entonces, para ahí se respetan estas horas. Pero si es en un caso de diarrea aguda, pues yo garantizo ponerlo en un medio de transporte y lo debo de hacer dentro de las 2 horas también, ¿no? El proceso microbiológico es un poco más complejo que el urocultivo. El urocultivo ustedes lo siembran en un solo medio y espero que crezca al otro día. Y al otro día, si creció y tiene más de 100.000 o más de 10.000 colonias, pues la identifico y al otro día ya está el resultado. O sea, me bastan 3 días. Sin embargo, en el coprocultivo no. No la siembra se hace en medios específicos también, pero son 3 medios específicos, ¿no? Salmonella, Shigella, el McConkey ahí cojo todo, fermentadores y no fermentadores, y lo siembro en caldos de enriquecimiento. ¿Qué significa esto? Como las heces tienen millones de microorganismos, pues los caldos de enriquecimiento hacen que solo sobrevivan y se multipliquen las patógenas que hemos visto. Shigella, Salmonella, Yersinia, enterocolítica, etc. Eso me demora 24 horas más. O sea, yo lo siembro primero en medios específicos, lo siembro en caldos de enriquecimiento, los de medios específicos los leo a las 24 horas y cuando los siembro en caldo de enriquecimiento, 24 horas más y aparte ambos los tengo que cultivar por lo menos 2 días. Entonces ahí van 4 días. Si es positivo, entonces un día más porque tengo que hacerle identificación y antibiograma. Entonces el coprocultivo no sale inmediatamente. No voy a esperar a que crezca, perdón, a que tenga el resultado del coprocultivo para dar tratamiento. O sea, se toma la muestra, por eso es que ahí en las diapositivas anteriores dice, no es necesario cuando se trata de un solo paciente, de un caso único. Cuando hay brotes y en los manipuladores de alimentos sí, porque no es un examen rápido. Se toma su tiempo, mínimo 4 días para contestar negativo. Entonces, hay que pensar bien cuando uno pide este examen. Cuando un coprocultivo es positivo, es porque hemos
aislado enterobacterias patógenas, ¿no? Tenemos que guiarnos de la epidemiología local, ¿no? Le doy tratamiento, como ya le hemos dicho. Cuando un coprocultivo es negativo, debo sospechar si hay una mala indicación médica. O sea, ¿cuál es la mala indicación médica? Que el paciente tenga diarrea crónica y yo no le he examinado, no le he hecho una buena anamnesis, o porque esté con antibiótico terapia y eso sale también porque no le he hecho una buena anamnesis. Uno tiene que preguntarle al paciente, porque el paciente usualmente contesta muy rápido, ¿no? Si ustedes le dicen, toma antibiótico, y dice no. Y le dice, pero está tomando alguna pastilla, a ver, enséñeme qué está tomando, y le saca una cápsula y es un antibiótico, porque él no tiene la obligación de saber que es un antibiótico. Entonces, todo nace de una buena anamnesis, de una mala toma de muestra, ¿no? O sea, no hice bien el hisopado rectal, ¿no? O el paciente no guardó el tiempo adecuado de transporte o almacenamiento, ¿no? Todas esas condiciones me pueden dar un coprocultivo negativo teniendo el paciente una diarrea bacteriana, ¿no? No debemos de olvidar, cuando hablamos de epidemiología local, ¿qué estamos diciendo? Lo vemos acá. La diarrea aguda, de hecho, en nuestro país y a nivel mundial, el 60% son virales. O sea, no me van a crecer en el coprocultivo, ¿no? Solo un 20% son bacterianas y un 10% son parasitarias. Entonces, pues yo voy a tener, si le hago a todititos, a todos los que me vienen diarrea, voy a tener muchos coprocultivos negativos. De hecho, solamente deberían de crecer. Y si está bien tomada la muestra, el 20%. Entonces, no podemos estar tomando coprocultivos a todos. Debe de haber indicaciones muy claras que se basan en la buena historia clínica que ustedes hacen, ¿no? Que han comido, si estas virales, hay un paciente en una familia y que de ahí se pueden haber contagiado porque han tenido la misma fuente de alimentos, etcétera. La historia clínica aquí es mandatoria y lógicamente las parasitarias también. No, ahora, ¿y por qué cuando hay brotes, por ejemplo, sí se deben hacer? Vuelvo a repetir, porque yo, si encuentro una diarrea bacteriana, tengo que establecer la susceptibilidad antibiótica. Ya es conocido que la salmonela está haciendo resistencia a los antibióticos comúnmente, que se tratan con que las tratamos comúnmente. La chiguela igual. La salmonela y la chiguela atacan principalmente a los pacientes pediátricos, ¿no? A los jóvenes. Los grandes se supone que se lavan las manos antes de comer, ¿no? Y en ambas estamos viendo ya una resistencia antibiótica importante. Por eso es que en algunos casos a nosotros en el laboratorio nos piden cultivar a todos los pacientes durante una determinada semana epidemiológica para saber si es que hay alguna bacteria que esté causando estas diarreas. Muy bien. Con eso hemos terminado todo lo relacionado a bacterias que pueden ser fácilmente aisladas, ¿no? Que son las que van a producir las infecciones del tracto urinario que de hecho ustedes van a ver siempre y las diarreas. Hasta aquí, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, dejamos 5 minutos para empezar un corte, 5 minutos para empezar la otra clase, ¿correcto? Entonces, en 5 minutos volvemos para la clase.
Bien, 6:05 en punto. Comencemos entonces. Ya la última clase, ¿no? Esta clase quizás es una de las más importantes que vamos a tener en laboratorio. De hecho, siempre a los chicos de mi grupo les digo, pues, médico del Perú que no sabe tuberculosis no es médico del Perú, ¿no? Porque la tuberculosis la van a ver en todas las especialidades, absolutamente en todas, ninguna se salva, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes siempre recuerden, siempre lean, siempre estén atentos a cuáles son las nuevas técnicas o tendencias tanto para el diagnóstico como para tratar la tuberculosis. Aquí no vamos a hablar nada de tratamiento, vamos a hablar solamente del papel que tiene el laboratorio en el diagnóstico de la tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar. ¿Por qué tenemos que emplearla? A ver, de repente esto ustedes, y lo van a repetir varias veces, ¿ah? Lo van a ver cuando de neumología, lo van a ver cuando hagan infecto, lo van a ver cuando hagan medicina interna, cuando hagan ginecología, en todo va a estar el diagnóstico siempre de la tuberculosis. Y esto es un problema mundial. En el reporte mundial de tuberculosis del año 2024, que son los datos que se han recogido en el 2023, vemos que la tuberculosis es prevalente. Ningún país se salva. Ahora, que unos tienen más casos que otros, que en unos tienen más incidencias que otros, sí. Ahí está, ¿no? Obviamente esto está relacionado al nivel económico de los pacientes. Australia casi ni tiene, mire, ni pintada está, ¿no? Pero países desarrollados también tiene. La Europa en general tiene muy baja incidencia. África nos gana, Asia también, la zona del Medio Oriente también, ¿no? Y en América Latina, Perú y Bolivia, bueno, pues son los primeros puestos, ¿no? Y Estados Unidos y Canadá, nada que ver. ¿Qué nos dice este reporte mundial? Nos dice que la carga mundial de tuberculosis, ¿no? Para el año 2023 fue de 10.8 millones, casi 11 casos de pacientes con tuberculosis. Es la cifra más alta registrada desde que comenzamos a seguir y monitorear esta enfermedad en el año 1995, en el siglo pasado. Entonces, todavía ahí está la tuberculosis latente, ¿no? Ahí está atacándonos. ¿Cuántos murieron? Casi 1.25 millones, ¿no? De los cuales un poco más del 10% fueron personas con VIH. Y la amenaza, ¿no? La tuberculosis multidrogo resistente. Casi 400.000 casos de tuberculosis multidrogo resistente. Y el VIH y la tuberculosis son la dupla fatal, ¿no? 6% de todos los casos de tuberculosis se dan en las personas con VIH. Esas son las cifras oficiales, que sin embargo esconden algunos datos que los vamos a ver más adelante. A nivel de América Latina, la tuberculosis multidrogo resistente es muy prevalente, pero en pocas cantidades. Otra vez, como ustedes ven ahí, el Perú y una de las Guyanas tienen las más altas incidencias, ¿no? Claro, no tanto como Asia, que ven ustedes acá, que gran parte es China y toda la región de África, que también tienen en diferentes incidencias la tuberculosis multidrogo resistente, que son de dos tipos, ¿no? Uno, la multidrogo resistente, cuando hablamos de resistencia a isoniazida y rifampicina, o MDR, que ustedes lo habrán escuchado en sus pacientes ahora cuando desarrollan su curso de introducción a la clínica, y la XDR, que es extremadamente drogoresistente. Quiere decir que además de la isoniazida y rifampicina, la XDR es resistente a las fluorquinolonas y por lo menos a uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea. Entonces, bueno, nos estamos quedando sin armas para luchar contra esta tuberculosis. Y miren ustedes,
el Perú es el que tiene más incidencia de todas las Américas. ¿Cómo estamos entonces en el Perú? ¿No? Para el año 2019 hubieron 32.000, casi 33.000 casos, ¿no? Y miren ustedes acá, hemos puesto esto para que ustedes comparen, ¿no? Las incidencias de tuberculosis son variantes, son variables. Acá tenemos, por ejemplo, que para el año 2017 solamente estos departamentos o estas regiones estaban con la tuberculosis, con una incidencia de tuberculosis alta. Para 2 años después ya estaba aquí, ¿no? Lo mismo acá, antes solo era Lima, ahora es Lima, Ica y Tacna, ¿no? Muchas zonas que estaban amarillas, que quiere decir que tienen baja incidencia, se convirtieron, perdieron esa baja incidencia y pasaron a incidencias altas, ¿no? Entonces, es muy variable y ahora estamos esperando las nuevas estadísticas para ver cómo se comporta. Pero de hecho, que estamos muy mal en ese sentido, pues lo estamos, ¿no? Por eso es que le decimos, donde ustedes estén desarrollándose como profesionales, van a encontrar la tuberculosis. Y esto es otro problema por la cual hemos visto por conveniente hacer esta clase de tuberculosis ustedes, que la tuberculosis es una enfermedad que ataca a los trabajadores de salud. Obvio, si yo soy un trabajador de salud, ¿no? Médico, enfermera, tecnólogo, cualquiera que tenga contacto con los pacientes que llevan el microorganismo, vamos a tener el riesgo de contagiarnos. Y ustedes ven aquí rápidamente, entre el año 2008 y 2017 que se evaluó cuántos trabajadores de salud tenían tuberculosis, ustedes miren acá, todos tienen tuberculosis, pero estos pertenecen al MINSA, estos pertenecen a eSalud y estos pertenecen a otras instituciones. De hecho, el MINSA es el que más riesgo tiene, ¿no? Y eSalud un poquito menos, pero por ahí va. Aquí le pasó y siempre están por ahí, ¿no? Entonces son las dos instituciones. ¿Por qué? Porque son las dos instituciones que tienen o que atienden a la mayor población peruana, ¿no? Y dentro de los que trabajan, bueno, pues los internos y los estudiantes tienen un riesgo del 6%, ¿no? Acá lo he puesto como contratado, nombrado, pero eso es lo de menos, igualito, por ahí van, ¿no? Que todos pueden ser afectados por esta enfermedad, porque estamos tratando a pacientes. Sin embargo, tenemos un problema. Hemos visto que casi 11 millones de personas a nivel del mundial contrajeron tuberculosis. De estos 10 millones, de esta cifra, solamente 8.16 millones han sido diagnosticadas, notificadas y obviamente tratadas. Quiere decir que hay una brecha, que hay una diferencia, que hay un grupo de pacientes que no son tratados y siguen dando vuelta contagiando a más pacientes. La brecha a nivel mundial es casi 3 millones de personas que tienen tuberculosis, que no han sido diagnosticadas y menos han sido tratadas. ¿Y en el Perú existe ese problema? Sí, lamentablemente existe ese problema. No son diagnosticadas, ¿no? ¿Y cuántos? Más o menos, ¿no? Dice que para la OMS nosotros deberíamos de haber diagnosticado y tratado casi 60.000 pacientes. Sin embargo, solamente hemos reportado casi 33.000. Quiere decir que tenemos una buena cifra de 26.000 que no han sido ni diagnosticados ni tratados en este año. ¿Qué pasa cuando un paciente no es diagnosticado rápido? Pues la enfermedad va evolucionando y va a llegar un momento en que ya pues hasta él sabe cuando comienza a tener esputo hemoptoico, ya él sabe que tiene tuberculosis y ya se diagnosticó solo. O sea, nosotros no debemos de esperar eso, debemos de diagnosticarlo en fases tempranas, ¿no? Este es nuestro reto, este es el problema que debemos de tratar de solucionar. ¿Por qué se presenta? Vamos a ver por qué.
La tuberculosis es un agente patógeno, o sea, no es que le dé solo a los inmunosuprimidos, a los que no comen, por ahí hay un montón de ideas. No, la tuberculosis es un germen patógeno que afecta tanto al inmunocompetente y peor al inmunosuprimido. Es un bacilo de reproducción lenta, es intracelular, por lo que su repercusión epidemiológica de transmisión también es lenta. No es como las bacterias que se multiplican de un día para el otro, no. Es muy lenta su multiplicación. O sea, la transmisión es lenta y ese es el problema. Entonces, cuando un paciente, este de acá, se expone, no, quiere decir que toma contacto con otro paciente, por ejemplo, en una emergencia, viene el interno y le hace la historia a un paciente que ni él ni nadie saben que tiene tuberculosis, se está exponiendo. Cuando uno se expone, ¿no? Hay un grupo de pacientes que es bastante, entre el 70 y el 90% de pacientes que no van a hacer la infección, ¿no? Pero un grupo mucho menor sí. ¿Qué cosa significa infección? Que el microorganismo ingrese y se multiplique. ¿Correcto? 10 internos se exponen, solamente entre 1 y 3 va a ser la infección. ¿Y esto qué significa? Que el Mycobacterium tuberculosis se va a quedar en el macrófago. Nuestro sistema inmune lo rodea, lo fagocita y se queda en el macrófago. Esto significa que el paciente, en este caso el interno, el alumno, etcétera, tiene una TB latente, que es el 95% de los casos. O sea, 95% de estos casos va a terminar en TB latente. Pero este mismo grupo puede hacer tuberculosis activa, el 5%, o sea, hace la enfermedad, ¿no? Y va a tener manifestaciones clínicas, van a ser inespecíficas, tanto pulmonares como extrapulmonares. Ahora, este que se quedó como TB latente puede también llegar a ser la TB activa en el transcurso de 2 años en adelante, ¿no? Entonces, esto es lo que significa su transmisión lenta. Este es el problema, ¿no? Porque este puede quedarse así y esto puede derivar en enfermedad a lo largo de los años, ¿no? Por eso decían, si un interno se infecta, ¿no? Y pasa a ser TB latente, se vuelve a exponer o hay alguna circunstancia que disminuye su respuesta inmune, pues inmediatamente hace infección activa, ¿no? Entonces, como ustedes ven, no todos van a hacer la enfermedad, ¿no? Tenemos un grupo que está ahí que no sabemos, ¿no? Acá está más estadios clásicos de la tuberculosis. Entonces, según el cuadro anterior, tenemos 2 tipos de tuberculosis, latente y activa. Y era muy marcado, ¿no? Dicen, antes era o se creía que el no infectado, obviamente eso ya no, ese no lo vemos, el latente era un paciente asintomático y que no contagiaba. Y la activa era un paciente que tenía síntomas y contagiaba. Y que de ahí o el paciente salía tratado y recuperado o el paciente se moría. Sin embargo, ahora los últimos estudios han mostrado que la tuberculosis es muy variable, no es tan estática como pensábamos nosotros, que el latente es latente y no me contagia y el activo es el que contagia. No. Ahora se ha introducido un nuevo estadio, que es la tuberculosis subclínica, ¿no? En la subclínica puede ser que no tenga síntomas o que tenga síntomas muy generales no reconocidos como tuberculosis. O sea, en general el paciente reconoce no tener tos, que ese es uno de los síntomas clásicos que antes
teníamos. Y hay muchos, no los vamos a repetir acá porque eso lo van a ver ustedes cuando lleven clínicas, hay muchos estadios, ¿no? Que tienen diferentes nombres de acuerdo a las publicaciones. Esta es una publicación importante que por eso la he tomado. Puede haber estadios incipientes, la latente que no tiene absolutamente nada, la latente puede pasar acá y esta de acá puede pasar acá, ¿no? Puede no tener síntomas, la subclínica, o puede tener síntomas muy discretos y por un tiempo después vuelve a no tener síntomas. Entonces, es algo muy dinámico. Y esto se ha demostrado en estudios simulados y en estudios también en animales, ¿no? Recién cuando el paciente tiene síntomas reconocidos, ahí recién está tratado. Y, bueno, puede ir también a la muerte, ¿no? Pero entonces quiero que recuerden eso. Ya no es tan estático, latente y activa. No, hay un estadio que es la subclínica, que es ahí donde debemos de atacar y de poner todo nuestro empeño en tratar de diagnosticarlo. Muy bien. ¿Cuál es el papel del laboratorio? Visto todo esto y por qué es importante que ustedes conozcan la patogenia, acá no podemos extendernos mucho, se queda todavía muchas cosas que se podría explicar, pero no terminaríamos nunca, y ya sé, a ver, ¿cuántos hay? Ah, han aumentado, yo pensé que ya se habían ido la mitad a ver sus partidos de fútbol. Los chicos, digo. Entonces, el papel del laboratorio en el diagnóstico de tuberculosis es muy importante, porque me va a afectar a tres estadios: el diagnóstico de la infección latente, el diagnóstico de la enfermedad subclínica o activa y el diagnóstico de la resistencia a los medicamentos. Acuérdense, resistencia estamos viendo en todo. Ya hemos visto que hay resistencia a medicamentos en las infecciones del tracto urinario, hay resistencia a medicamentos en las diarreas de origen bacteriano. También hay resistencia de medicamentos a los parasitarios, a diferentes parásitos que tenemos bastante en nuestro Perú, inclusive a los virus, ¿no? Ya ustedes saben que el tratamiento antiviral más difundido en todo el país es para los pacientes con VIH, que viven con la infección VIH, y también hay resistencia ahí. Entonces, la resistencia es un problema que también lo van a ver siempre. Hablaremos primero entonces de la infección latente, muy rápido. La infección latente tiene dos pruebas, una prueba que no se hace en el laboratorio, que es la prueba cutánea, la de Mantú, que es la del siglo antepasado, ¿no? Esto es muy importante, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, es muy rápida, pero hubo un tiempo en que no había prueba de Mantú, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una manera. El positivo quiere decir que ha tenido contacto con el bacilo de Koch y hace el diagnóstico de infección latente. Y la otra prueba, la más moderna, que se hace en sangre, que es muy rápida, pero es un poco más cara, que es las pruebas de liberación de interferón gamma o IGRAS, que se llama en general, ¿no? Que se saca una muestra de sangre, esta sangre se cultiva con los leucocitos que van a tener una sustancia que va a estimular antigénicamente a nuestra célula. La célula, cuando reconoce a este antígeno, comienza a producir interferón gamma, y eso es lo que medimos. A mayor interferón gamma quiere decir que hay mayor respuesta al germen que hemos puesto, en este caso la micobacteria, y entonces también es el diagnóstico de infección latente, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, tanto subclínica como activa, ¿no? Cuando ya está eliminando, cuando ya tiene tos, cuando ya tiene todo. ¿Qué tenemos que recordar? Los síndromes, signos y síntomas. Si un paciente tiene tos seca o con tos con expectoración, que en este caso en el Perú lo denominamos sintomático respiratorio, tiene astenia, baja de peso, anorexia, fiebre vespertina, sudoración nocturna y al final hemoptisis. Esto va aumentándose. Primero, el paciente puede tener tos seca, no tiene expectoración y lo puede atribuir a alergia, lo atribuye al ambiente. Como todo el mundo tose en su casa, dice la tos es normal, ¿no? Entonces no le hace caso.
Luego, a esa tos se le agrega la expectoración. Ahí sí se asusta un poco, ¿no? Puede ir o no puede ir a que lo vean, o va a preguntar a la farmacia, el de la farmacia le da un antitusígeno, etcétera. Pero ya cuando comienza a tener síntomas más generales, astenia, baja de peso, anorexia, la fiebre vespertina, esto es hay clásico, ¿no? Que tiene fiebre solamente en las noches, cuando se va a dormir, no lo asume como fiebre, tiene calentura, ellos dicen aparentemente por el clima, sudoración nocturna, y cuando ya sí ven hemoptisis, ahí se asustan y ahí van corriendo al médico, ¿no? Y aún así, con todo esto, el médico le examina y lo único que puede encontrar, si tiene suerte y examina bien, es crepitantes, ¿no? Y principalmente en los ápices. Ya ahí ya es más sugestivo. Entonces, este es el problema por la que la enfermedad es diagnosticada tardíamente, ¿no? Porque los síntomas pueden obedecer a astenia, baja de peso, astenia, que es el cansancio, y dicen, estás anémico, lo mandan a comer sangrecita, galletas con sangrecita, etcétera, o está bajando de peso, para algunos se alegran que bajen de peso. La anorexia, no tienen hambre, lo consideran que es el estrés. Entonces, el mismo paciente no se reconoce como enfermo y el mismo médico tampoco lo reconoce como tal. Y entonces, aquí están los pacientes, pues, que no los diagnosticamos rápidamente. ¿Con qué diagnosticamos a esta enfermedad? Pues con 3 herramientas: baciloscopía, cultivo y diagnóstico molecular. Dicho sea de paso, la baciloscopía es una prueba de laboratorio que fue descubierta a finales del año 1000, se hace, ¿no? El siglo antepasado, no solo el pasado. Entonces, esta baciloscopía es una herramienta poderosa, ¿no? Se hace con una coloración de Ziel-Nielsen, pero tiene baja sensibilidad, un tiempo de lectura larga, pero ¿qué es lo bueno? Que le gustan a todos los administradores de los hospitales que no son personal de salud, que cuesta nada, casi nada. El cultivo, esto fue descubierto a principios del siglo pasado, ¿no? Con 2 medios sólidos, lobo estellense o Gawa, tienen bajo costo, pero el resultado es 2 meses. 2 meses, díganle ustedes a alguien que espere 2 meses, pues ni modo, es tardío. Y a mediados del siglo pasado se descubrieron los medios líquidos. Estos son excelentes, los resultados son en 3 semanas, los descubrió el doctor Middelbrook, por eso le ponen su nombre, ¿no? Son manuales y el BATEC, que fue un método automatizado, también se descubrió junto con estos medios líquidos que son a mediados del siglo pasado. Y el rey de reyes, el diagnóstico molecular del cual todo el mundo habla, seguro ustedes también han escuchado, es más, ustedes tienen una clase de biología molecular donde seguro se tocan estas herramientas, ¿no? Que es la reacción de polimerasa en cadena, y que en nuestro país se está implementando una prueba también que es denominada TB-LAM, que la vamos a explicar muy rápidamente más adelante. La baciloscopía, un par de palabras sobre esta prueba, ¿no? La baciloscopía, para que sea positiva en la mitad de los casos, tiene que haber más de 10.000 bacilos ácido alcohol resistentes por mililitro. O sea, una cantidad exorbitante de bacilos. Ya pues aquí es cuando ya el paciente está con expectoración hemoptóica, o sea, tiene que tener una alta carga bacilar para que yo la vea positiva, ¿no? Entonces, es pues el paciente no, para esperar esto ha tenido que pasar toda esta línea tortuosa que ustedes ven aquí, ¿no? Cuando el paciente recién se infecta, acuérdense ustedes de la línea anterior, que se expone, luego se infecta y hace la enfermedad, que es solo del 10 al 30%, o sea, de 100, 1 y 3, ¿qué dice? Se siente mal, nada más. Es la lucha del sistema inmune con el bacilo. Hay liberaciones de todas las citoquinas, de todo lo que ustedes saben como respuesta inflamatoria,
y no presenta muchos signos y síntomas propios. Él mismo solamente dice, bueno, pues me siento mal, un poco cansado. Al segundo mes ya viene la tos, ¿no? Una tos seca que hemos visto, ¿no? El paciente puede acudir al centro de salud, el centro de salud le da su antioxígeno porque no tiene nada más, no tiene expectoración, si no tiene expectoración, ¿dónde le va a hacer la coloración si el Nielsen? Entonces pasa el segundo mes. Aquí hay alguna posibilidad, ahí, espérense, ya, acá está. ¿Hay alguna posibilidad en estos dos, en el primer y segundo mes, de hacer el diagnóstico? Sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto yo necesito 10.000 bacilos para que la coloración de Ciel Nielsen sea positivo, en el cultivo yo necesito solo de 10 a 100 bacilos. O sea, si yo le digo al paciente que de repente tome bastante líquido, se hidrate bien y en la mañana trate de expectorar porque secreciones respiratorias tenemos todos, ¿no? Entonces trate de expectorar. Que yo tenga 10 bacilos en esa muestra, sí lo puedo ver en el cultivo. ¿Cuál es el problema? Que el cultivo demora aquí 2 meses, ¿no? Cuando esto ya crece, el paciente ya tiene esputo hemoctórico, ya no necesito, ¿no? Entonces, es un problema de tiempo. Hay otra manera de hacerlo, sí, con los medios líquidos que hemos visto, que también van a detectar desde 10 a 100 bacilos y crecen en menos días, de 7 a 21 días. El problema, estos medios los tenemos todos los laboratorios de hospitales, todos los laboratorios regionales los tienen implementados, pero esto no. Como es automatizado, cuesta mucho más, ¿no? Si esto cuesta 7 soles, esto cuesta 300, entonces no hay manera de que lo tengan todos. Por eso es que no podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Pero si tuviéramos esto, sí, podríamos hacerlo. ¿Y qué vino desde el año 2010 a revolucionar el diagnóstico? La biología molecular, ¿no? La reacción de polimerasa en cadena. Este equipito hace eso. Se llama GenEsper, que seguro ustedes lo deben haber escuchado porque lo repiten aquí y un poco más le hacen a todos los que pisan el hospital, que detecta no tanto como ellos, mire, de 50 a 150, aunque ahora ha salido hace 3 años, o sí, 3 años, uno que detecta, que se llama GenEsper MT Plus, y que detecta desde 25 bacilos. Entonces es excelente y lo hace en 2 horas. Miren ustedes, de 2 meses a 2 horas. Nosotros dijimos, esto soluciona el problema de la tuberculosis. Bueno, igual dijo Koch el 25 de marzo cuando descubrió la baciloscopía y dijo, esto soluciona la tuberculosis. Se murió él, pasaron 2 siglos y la tuberculosis nos sigue dando duro. Entonces, este es una aproximación que miren, se haría en este tiempo. Pero, no, acá, bueno, esto aquí, ay, ya, acá esto vamos a hablar después. Luego viene cuando estamos solo con la baciloscopía, en el tercer mes, puedo hacerla y me va a salir negativa, ¿no? Ya cuando el paciente comienza a tener sangre, ya recién se asusta y ya va, y ahí recién al quinto mes vamos a hacer el diagnóstico en baciloscopía. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? La tuberculosis es una enfermedad progresiva. Por eso es que dicen que su transmisión es lenta, ¿no? Porque en cada uno de estos meses, de cada uno de estos periodos, el paciente está contagiando. ¿A quién? A los que viven más cerca de él, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros debemos de enfocarnos aquí, cuando no hay síntomas. Esto, ¿no? Es la tuberculosis subclínica, donde nadie sospecha de tuberculosis. Y la manera de diagnosticarlo es esto, ¿no? Una prueba rápida, ¿no? Para que yo descarte o tenga, no descarte, para que yo pueda tratar al paciente. Ya, si es negativo,
aquí, por eso es que venía esto. O sea, con la vaciloscopía, yo tengo 20 pacientes con 20% de pacientes con vaciloscopía negativa, ¿no? Y que debería de darle tratamiento. Esto se va a dar cuando yo utilice esto. Y encima, para que yo diagnostique TB resistente, tengo que tener una vaciloscopía positiva. Por lo que igual que esto, va a sufrir el paciente que tiene TB drogoresistente. Con el problema que cuando yo le hago vaciloscopía no sé decir si es resistente o no, pero cuando yo le hago una prueba de reacción de polimerasa en cadena, sí tengo chance de diagnosticarlo, ¿no? Entonces, ojo que esto es muy importante. Luego, ya cuando la enfermedad es activa, ya es un paciente con tos, con expectoración, ¿no? Entonces, aún así, la muestra es lo más importante. El esputo es de mejor rendimiento, pero ese esputo, ¿no? Saliva, debo procesarla, pero no me va a tener un rendimiento óptimo. Y en los extrapulmonares debo de obtener muestras de los órganos que yo sospecho que hay TBC. En nuestro país, la tuberculosis del sistema nervioso central es la más común. El recipiente debe ser un frasco taparrosca y transparente para el esputo, pero un frasco estéril para las muestras extrapulmonares. Para el esputo no interesa que sea estéril, para las extrapulmonares sí. El tiempo de almacenamiento para la vaciloscopía puedo almacenarla hasta una semana en refrigeración. Después ya no se va a deteriorar la muestra. Para el cultivo, por cada día de refrigeración yo pierdo el 10% de viabilidad de estas bacterias, o sea, no van a crecer. Por lo que en una semana el 70% del bacilo de Koch ya murió. Entonces, ¿ya para qué lo cultivo? ¿No? Y si es un cultivo sólido, peor, porque me voy a demorar 2 meses para que me diga que es negativo, o sea, no vale la pena. Para la biología molecular, sí. ¿No? En la biología molecular, las indicaciones de laboratorio nos van a depender de dónde lo voy a mandar. Usualmente lo tengo que poner en refrigeración de 2 a 4 grados centígrados, pero solo 48 horas. Esa es también una desventaja, ¿no? Pero ya después de las 48 horas no puedo hacerle una reacción de polimerasa en cadena. Entonces, rápidamente, tomo una toma de muestra, paciente con expectoración, o sea, tos con expectoración. Inclusive nosotros hemos hecho un estudio en emergencia del Hospital 2 de Mayo, las emergencias de donde van todos los pacientes con TB, donde el paciente no reconoce haber tenido tos, pero sí expectoración. Uno le dice, ¿tiene flema? Sí, le dicen, porque flema sí lo conocen qué es. Si ustedes le dicen esputo, pueden hasta confundirse con otra palabra. Entonces, la pregunta es, ¿tiene flema? Si le dice sí, inmediatamente ustedes tienen que darle un frasco para que dejen la muestra, ¿no? Obviamente esta es una muestra con rasgos de sangre que ya se hace el diagnóstico prácticamente, ¿no? Entonces, tomamos la muestra del paciente que tiene expectativa. Según nuestra norma son 2 muestras por vaciloscopía. De ahí, si me sale positiva, yo tengo que hacer una prueba de sensibilidad rápida. Si me sale negativa, tengo que hacer cultivo, que siempre se hace un cultivo, en este caso, para guardar la cepa para estudios posteriores, o hacerle la prueba molecular. De hecho, hay que hacerle la prueba molecular a ambas. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Cuándo no debo hacer vaciloscopía? En los pacientes de VIH no sirve. En los pacientes con TB extrapulmonar tampoco. Y en los pacientes pediátricos tampoco. Acá en los pacientes pediátricos nosotros tenemos una atingencia. Los pacientes pediátricos se les puede tomar jugo gástrico. Desde el punto de vista de que el paciente, la secreción pulmonar sale, el niñito no sabe expectorarla y se la pasa. Entonces hago un aspirado gástrico, pero tiene muchas indicaciones precisas, ¿no? Que debe de ser en ayunas, que no debe demorarse mucho tiempo porque el pH
puede alterarse y puede alterar también a la bacteria, a pesar de que su nombre dice que es ácido alcohol resistente. A ver, entonces, tenemos aquí las condiciones para las cuales no sirve la baciloscopía, ¿no? Muy bien. Entonces, la baciloscopía tiene sus bemoles. ¿Cuál es el problema? No, ¿cuál es el problema? No, la baciloscopía, a pesar de que es una herramienta que se ha identificado de hace más de un siglo, es irreemplazable para el monitoreo del tratamiento, ¿no? O sea, yo solamente puedo hacer monitoreo de tratamiento con la baciloscopía, ¿ok? Creo que hay cierta interferencia. A ver, un ratito, voy a cortar. Ya, a ver, me disculpan, pero había unas interferencias aquí. Ya, a ver, bueno, entonces, un par de palabras para cultivos, que es el gol estándar, y tiene que significar el 20% más que las baciloscopías en los sintomáticos respiratorios en las áreas de gran prevalencia, ¿no? Necesita más de 10 bacilos por mililitro de muestra, y este es ideal y de elección para las muestras pausibacilares y extrapulmonares, ¿no? El tiempo de incubación ya lo hemos visto y son la base para las pruebas de sensibilidad convencionales, ¿no? En alguna oportunidad, acá tenemos el Ogawa, que es el medio que nosotros usamos, y aquí es el medio líquido que nosotros usamos también. De hecho, las pruebas moleculares son las pruebas que están ahora, que son las pruebas de elección, son las recomendadas por la OMS, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen tanto el diagnóstico de TB activa como la resistencia. El valor predictivo, sin embargo, va a variar de acuerdo a la incidencia de la tuberculosis en nuestra población. Nunca se va a utilizar para control de tratamiento. ¿Por qué? Porque como mide genes, yo puedo estar infectada y no necesariamente me dice que hay actividad de la enfermedad. Y no se puede usar como prueba diagnóstica en pacientes que tienen antecedentes de tuberculosis al menos de 2 años, ¿no? Por último, el diagnóstico de resistencia a medicamentos. A ver, ¿qué sabemos de esto? La población de bacilos de la tuberculosis, sensibles a las drogas, ¿no? Pueden tener mutaciones espontáneas. Estas mutaciones espontáneas, ¿qué significa? Que va a haber un grupo de bacilos sensibles y otro grupo de mutantes resistentes. Van a coexistir las dos, ¿no? Cuando nosotros damos una mala administración de medicamentos, vamos a seleccionar a las mutantes. ¿Qué significa mala administración? Significa que que el paciente va a ir un día sí, un día no, o que el paciente va a ir y va a decir, esta pastilla me hace doler la barriga, esta pastilla me produce picazón, entonces no la tomo porque son muchas, etcétera, ¿no? O se siente bien y dice, ¿para qué voy a tomar tanto si ya estoy bien? Entonces, cuando uno selecciona estas mutantes, entonces se va a multiplicar solo este grupo de mutantes que son resistentes, ¿no? Y esa resistencia ya se denomina adquirida porque hemos estado seleccionando por una mala administración de medicamentos y esto van a amplificar la resistencia. Esta transmisión está favorecida en la demora en el diagnóstico, en el tratamiento inadecuado, cuando hospitalizo a pacientes que ya tienen tuberculosis BK positivo o con mucho tiempo de enfermedad y cuando hay hacinamiento. O sea, demora en el diagnóstico, el paciente no se reconoce que está enfermo o el médico no reconoce que el paciente puede tener tuberculosis. Cuando le damos tratamiento inadecuado, ¿qué es esto?
¿no? Y en las hospitalizaciones, ¿por qué? Porque este que tiene mutantes resistentes las transmite a otros pacientes o al personal de salud, ¿no? Y el hacinamiento como que se da pues en el caso de las cárceles, ¿no? O de los, cuando en las casas de reposo donde van ancianos, ¿no? Entonces, aquí se transmite la tuberculosis resistente, que en ese caso le vamos a llamar resistencia primaria. Recapitulando, ¿no? En todas las poblaciones de bacilos hay sensibles y hay mutantes resistentes. Estas mutaciones son espontáneas, no las podemos controlar, no sabemos si se van a producir o no. Cuando yo tengo mutantes resistentes, nosotros vamos a seleccionar esa mutante si no damos un tratamiento adecuado. Cuando estas mutantes se multiplican, ¿no? Y se transmiten, ya no tengo una resistencia adquirida, sino tengo una resistencia primaria. Muy bien. Resistencia clínica. Hay criterios para decir o sospechar que yo tengo un paciente o que estoy frente a un paciente que tiene drogoresistencia. Cuando el paciente no cura, los síntomas clínicos siguen persistiendo por más de 2 meses de tratamiento seguido correctamente, ¿no? Cuando es un paciente que hace poco ha terminado el tratamiento, hace 2 meses, y de nuevo vuelve a presentar enfermedad. O cuando nosotros tenemos la baciloscopía positiva por 2 meses después del tratamiento. O también el cultivo positivo a los 4 meses de tratamiento. Ojo, que aquí sí hago baciloscopía, ¿no? El control del paciente no se hace con otras pruebas más que la baciloscopía. Bueno, y también si este paciente ha tenido anteriormente un caso de tuberculosis, puede sospechar que es una recaída. O sea, siempre el antecedente de tratamiento previo con tuberculosis me hace que tenga el diagnóstico de tuberculosis como una primera posibilidad. ¿Qué me dice OMS? ¿No? Que yo debo de estudiarle la resistencia microbiológica a todo paciente que se le diagnostica tuberculosis por baciloscopía o por cultivo. Cualquiera de los dos siempre debo de hacer estudio de resistencia. Antes no era así, ahora sí porque estamos en una emergencia. Y esta prueba tiene que ser una prueba de resistencia rápida al núcleo del tratamiento de la TB, que es isoniazid y rifampicina. Y debo de hacerle ambas pruebas, la de primera y segunda línea. O sea, son las pautas que nos da OMS. Anteriormente, lo nombro esto, ya no se usa solamente en laboratorios de investigación, pero eran métodos basados en los medios de cultivo que hemos visto, que eran muy buenos, sigue siendo el gold estándar, aunque ya están revisando esto para ver si el gold estándar mejor va a ser la genotipificación o la reacción de polimerasa en cadena, pero se deben usar acá para las drogas de primera y segunda línea, es el medio de Lowenstein-Jensen, el problema ya ustedes saben, el tiempo, ¿no? Y se hacen a partir de cultivo de muestras pulmonares y extrapulmonares. Y aquí está el problema, extrapulmonares todavía no está nada dicho, todo se ha probado en muestras pulmonares, todo. Todas las plataformas de biología molecular están ya validadas para muestras pulmonares y para extrapulmonares dicen que no. Así que todavía nos falta eso, que eso lo vamos a ver más adelante. Es un método bastante laborioso, necesita un laboratorio de un alto nivel de bioseguridad y actualmente solo se hace en los centros de referencia, o sea, el Instituto Nacional de Salud. Los medios líquidos son los que están más usados, son automatizados, ¿no? Aquí yo lo que hago es medir el consumo de oxígeno, es un medio de Middelbrook, ¿no? Puedo hacer a drogas de primera y segunda línea, pero solo algunas, no a todas. Y están incorporando los dos últimos medicamentos que han sido descubiertos para el tratamiento de la tuberculosis, que es el clofazimina y la bedaquilina, ¿no? Entonces, eso es muy útil. Estas dos son unas buenas drogas. El tiempo es un poco menos que el método de Lowenstein-Jensen, que de las proporciones, perdón, que es de 7 a 10 días, que aún consideran que es mucho. Pero para mí, esto todavía es una buena herramienta y que debería de utilizarse más, ¿no?
También se hace a partir de muestras extrapulmonares. Esta es su gran ventaja. Hasta ahora este es el gol estándar para hacer extrapulmonares que me responden en 7 a 10 días, que es bastante, ¿no? Y las concentraciones críticas de otros fármacos de segunda línea, si es que están aprobadas por EMS, ¿no? Porque este es el problema, cada vez salen nuevas drogas, pero no es tan fácil hacerla o someterla a este método. Luego tenemos ya la detección molecular, que se basa en la detección de los genes que han mutado y que están relacionados a la resistencia, ¿no? La mayoría son mutaciones cromosómicas muy puntuales, están relacionadas a los mecanismos de inactivación o bombas de expulsión o ingreso del fármaco y es de acuerdo al fármaco la causa de la resistencia o sea, yo puedo encontrar al fármaco y sin embargo la causa de la resistencia ni siquiera la conozco. ¿Qué técnicas se utilizan? La de GenExpert, la de Genotype. Genotype para drogas de primera línea y Genotype para drogas de segunda línea, ¿no? El GenExpert es una prueba, ¿no? que va a medir tanto la presencia del complejo de Mycobacterium tuberculosis como la detección de los genes de resistencia de rifampicina. Ajá, acá solo es rifampicina, ¿no? La muestra se trata con una solución descontaminante, ¿no? Y por lo tanto, y una que va a no solo descontaminante, sino también que va a anular o mata a la Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, esta muestra no la puedo usar para cultivar, ¿no? Todos están dentro de un cartucho, ¿no? Este cartucho va a hacer todo los pasos que ustedes saben de las pruebas moleculares, extracción de ADN, ¿no? Concentrar el material genómico y amplificarlo. El cartucho no se abre en ninguna parte del proceso, por eso es que su nivel de bioseguridad es mínimo, ¿no? No hay riesgo ni de contaminación ni de bioseguridad para el paciente, para el procesador. 135 unidades formadoras de colonia, ahora han bajado bastante eso, tiempo de proceso 2 horas, ¿no? Para el esputo tiene una sensibilidad del 98%, o sea, todavía podemos tener GenExpert negativo y el paciente seguir teniendo TB, ¿no? Y cuando estas muestras se probaron, ¿no? Cuando la muestra es negativa, baja la sensibilidad. Sin embargo, por eso, esta prueba no me descarta la tuberculosis, por favor, eso es muy importante. Y en las muestras extrapulmonares depende, ¿no? Para el líquido cefalorraquídeo tiene muy buena sensibilidad, 85%, pero para el líquido pleural casi nada. Y lo mismo para las otras muestras, pero eso no significa que no se deban pedir, se deben hacer. Y ustedes ven aquí, esto es muy fácil, no sé si lo habrán visto, los que rotan en el 2 de mayo que tenía GenExpert, pueden ver el equipo, toda la biología molecular está acá. Increíble, ¿verdad? Antes se tenía que utilizar equipos grandazos que ocupaban casi toda una habitación y ahora esto viene en un recipiente pequeñito. Estas son los equipos automatizados también de reacción de polimerasa en cadena, pero miren el tamaño, ¿no? Este equipo se encuentra en el 2 de mayo, pesa como 600 kilos. Este equipo más pequeño también se encuentra en el 2 de mayo, que ambos utilizan la reacción de polimerasa en cadena para diagnosticar. Este es específico, una de sus pruebas es TB, utilizan otras, ¿no? O sea, se utiliza ahorita esto para diagnosticar resistencia bacteriana y este para medir carga viral. También con biología molecular y también puede ser utilizado para el diagnóstico de tuberculosis. El Genotype es una amplificación, ¿no? Es una prueba que está hecha en tiras de nitrocelulosa, ¿no? Con secuencias, son sondas con secuencias que nosotros vamos a enfrentarla a la muestra, ¿no? Puede ser una muestra positiva o negativa, o puede ser también una cepa de un cultivo, ¿no? La hibridación es enzimática, ¿no? En forma de bandas distribuidas a lo largo de la tira. Tiene una buena sensibilidad, está hecha para rifampicina y isoniazida, y la especificidad es bastante alta, ¿no? Sensibilidad y especificidad buena. ¿En qué le aventaja a GenExpert? Que es para las dos. Acuérdense, GenExpert solo dosa la resistencia a rifampicina, no a isoniazida. Este es el Genotype, son sondas de nitrocelulosa donde están
todas los genes de resistencia que se van a hibridizar con la muestra. También tenemos el genotype MDR ampliado o plus, que es para las drogas de segunda línea, como por ejemplo los aminoglucósidos, ¿no? O la kanamicina, la capromicina, las fluorquinolonas. Aquí las sensibilidades son menos, son un poco bajas, ¿no? La especificidad siempre alta, pero la sensibilidad no llegan al 90%, o sea, por lo tanto tenemos que interpretarla muy bien. Y acá tenemos el mismo genotype, pero para dos drogas de segunda línea, que es la fluorquinolona y los aminoglucósidos. Bien, ¿cómo concluimos esto? No, actualmente el arsenal de pruebas de diagnóstico tanto de tuberculosis sensible como resistente a fármacos nunca ha sido mayor. Ahorita tenemos muchas herramientas, todas. No las hemos puesto acá porque nos demoraríamos 3 horas en hablar de esto. No, sin embargo, hay desafíos, ¿no? Que a pesar de que tengamos todos estos tipos de diagnóstico, no podemos aislar fácilmente al Mycobacterium tuberculosis, que es la tuberculosis infantil y la TB extrapulmonar, ¿no? Así como cuando vimos en esa diapositiva que la tuberculosis ingresaba a un paciente y se iba primero al pulmón donde hacía un granuloma, igual llega a ganglios, llega a articulaciones, llega a serosas como la pleura, como el pericárdico, como la tuberculosis meningia, llega al estómago, llega al riñón, llega a ovarios, llega a testículo, a todo sitio. Entonces, la tuberculosis extrapulmonar es un problema serio que todavía no ha sido resuelto, y la infantil también, ¿no? Las pruebas diagnósticas, tanto las nuevas como convencionales, no son excluyentes entre sí. Pueden combinarse de acuerdo a cómo estamos. O sea, no es lo mismo diagnosticar TB aquí que en Cajamarca o que en Ucayali, que Madre de Dios. Entonces, no es que ya yo la descarte y diga no voy a hacer vaciloscopía como algunos están solicitando. No, cada prueba tiene su papel y cada prueba nos ayuda en algo al diagnóstico del paciente con tuberculosis. Hay en las pruebas moleculares falsos positivos y falsos negativos. ¿Por qué? Porque para los falsos negativos es porque hay inhibidores, ¿no? Y para los falsos positivos debemos de ver la prevalencia de la enfermedad. Por lo tanto, llegamos a los que siempre repito. La interpretación es de acuerdo al examen clínico, al criterio diagnóstico, y esto es único y exclusivo del médico, ¿no? Porque si el médico no tiene ni hace un buen examen clínico y un criterio diagnóstico, vamos a terminar tratando un resultado de examen de laboratorio y no al paciente. ¿Qué quiero decir? Que el paciente tiene tos, baja de peso, sudoración nocturna y el GEN-ESPER le sale negativo. Ah, no tiene tuberculosis y no le da tratamiento. O al revés, se hace en una prueba que no está validada, por ejemplo, una secreción ganglionar, que sale positivo, sale todavía resistente en un niñito que está corriendo, saltando, come más que toda la familia, no tiene fiebre, no tiene nada, no tiene anemia, ha crecido bien, tiene buena talla tiene talla y peso para su edad, y como ven el resultado positivo, dicen, ah, tiene TB, y al pobre chiquito lo van a tratar, ¿no? Entonces, no es así. Ambos casos son positivos, o sea, los he vivido yo en el hospital. Un niño que gracias a Dios hubo criterio diagnóstico, fue derivado al hospital y el médico dijo, no, vamos a esperar el cultivo. Nunca creció y el niño se salvó de que lo pinchen o que le arruinen el estómago con las drogas, porque las drogas de tuberculosis no, tienen sus problemas. Entonces recuerden, por favor, lo importante es el examen clínico y el criterio diagnóstico, que es lo que ustedes están aprendiendo ahora. Eso es todo lo que les quería comentar. No sé si habrá alguna duda, ya están cansados. Dejamos abierto. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Si es así, es que todo ha quedado claro, ¿no? Muy bien, ante cualquier duda, ustedes pueden comunicarse con sus delegados y ellos me pueden hacer llegar la respuesta. Gracias por sus anotaciones que me están haciendo y nos despedimos entonces. Gracias, doctora. Buenas noches.